Bueno, vamos a trabajar el día de hoy con un siguiente requerimiento que tiene que ver con el cálculo de una caída de presión en un lecho fijo, ubicado en un banco de prueba para un canal abierto que va a ser simulado con una superficie de madera dentro de todo su envolvente. Entonces, este cálculo va a estar encaminado para poder determinar precisamente la carga de bombeo del sistema, a fin que después de una serie de simulaciones de la curva dinámica y la curva de desempeño de la bomba, podamos establecer ese punto óptimo de operación que permitirá seleccionarla y evidentemente implementarla en el sistema. Entonces, vamos a concentrarnos precisamente en cómo se calcula este análisis del lecho poroso. ¿Están viendo mi diapositiva? Sí, pero Muy bien. Resulta que, un momentico, dejé de presentar. ¿Se ve bien ahí? sí, ahí está en el PowerPoint. Perfecto. Bueno, aquí vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí está bien. Y eh, previamente hablarles sobre el concepto de caída de presión en lechos fijos. Esto tiene que ver con la formulación clásica que Levinspiel alguna vez desarrolló en sus trabajos para diseño de reactores, eh, y que básicamente pues se tomó de un modelo matemático de un autor llamado Ergun y se conoce como la ecuación de Ergun. Esta ecuación, si mal no me falla la memoria, es algo así. Esta expresión está dada en la mayoría de las veces en algunas expresiones que he visto. A veces la denotan por flux máxico y en ese caso tenemos en cuenta la gravedad. O sea, en vez de colocar el rho de la densidad usan un flux, o más bien una unidad de cantidad de masa en el tiempo por unidad de área que fluye por la sección de interés de donde está el lecho, y se le acostumbra agregar aquí un símbolo de gravedad. Entonces, en esta explicación que tenemos hoy, lo que quiero darles a entender es, bueno, varias cosas, ¿no? Primeramente, cómo podemos utilizarla apropiadamente, y que si bien es cierto que va a dar unos resultados numéricos altos, hay que saberlos interpretar, en el sentido estricto de que si sabemos colocar los valores que corresponden al caso, podemos llevarlo a un feliz término y saberlo, evidentemente, bueno, ser conscientes de que el dato no está descabellado, sino que simplemente corresponde a una situación. Entonces, en ese caso, tendríamos que entender cómo es el principio de ese cálculo, o por lo menos mencionar algunas variables de interés. Entonces, permítanme, yo les muestro aquí una referencia que se las puedo compartir sin ningún problema. Por lo menos esta de acá, de esta universidad, dice que es un tema de operaciones de flujo de fluidos. De hecho, la diapositiva, o más bien el PDF, así lo habla, de flujo externo, operaciones de flujo de fluidos como tal. Y pues habla sobre varios fenómenos que tienen que ver con esta temática. Y quizás de pronto el que más me interesa hablarles es el de fluidos a través de lechos porosos, porque precisamente cuando intentamos calcular o caracterizar el flujo a través de este tipo de sustancias que son finalmente particuladas y que están dentro de un paquete, ellas tienen una longitud y un diámetro, o una longitud característica refiriéndome a ese diámetro, que básicamente dan a entender que dependiendo de la cantidad de partículas que existan, pues así van a llenar el espacio. Pueden haber partículas de diferente tamaño dentro de esa matriz, pero lo cierto es que hay un diámetro característico que identifica o que representa a toda la masa de esa sustancia. En un lecho fijo, el flujo cuando ingresa, en realidad el flujo no mueve, cuando digo mueve la masa de esas partículas, sino que él se escabulle por las cavidades que hay entre cada una de esas partículas a fin de salir a la otra parte. Entonces, de pronto si hablamos de otros conceptos como la fluidización se usan otras cosas, pero eso no es el tema de esta conversación.
Si vamos de pronto a la ecuación que les estaba mostrando, que debe ser la ecuación, un segundito, 13, 14, 15. Debe estar por aquí. Exacto. Mírenla aquí. Y se dan cuenta que hay unas unidades específicas para desarrollar este cálculo. Y la que de pronto interesa más en este momento es la que tiene que ver tanto, bueno, que tiene que ver con el lecho, es la porosidad y el diámetro de partícula. ¿Por qué esas dos propiedades en particular? Porque técnicamente hablando, si no tenemos esos dos datos, no podemos desarrollar apropiadamente el modelo. Aquí me faltó colocar en la fórmula que escribí aquí un factor que se llama factor de esfericidad. Se usa muchísimo, ya está totalmente entendido para la mayoría de las partículas que se utilizan en este tipo de aplicaciones, pero lo cierto es que en nuestro caso, para la explicación de hoy, vamos a usar esferas perfectas para entenderlo de esa manera. Ese factor de esfericidad, dependiendo de la morfología que tenga la partícula, pues tiene un valor ya específico y caracterizado, que por lo general te lo da el fabricante o el proveedor de esa sustancia, que vamos a usar como lecho fijo. Si no, pues tocaría llegar a un laboratorio y sacarlo, que eso también vamos a hablar de eso ahora un ratito. Entonces, ¿qué pasa? Esta formulación es la que vamos a diligenciar hoy. Pero primero, yo voy a mostrarles qué fue lo que yo recibí de parte de ustedes como personas que están responsables del proyecto, para que vean de pronto qué cosas hay que mejorar o de pronto no mejorar, sino como que saberlas, sí, como que ponerlas en el lugar, en el cauce apropiado. Fíjense, si vamos de pronto aquí a esta formulación, nuestro encuentro de hoy se limita solamente a esta columna que ustedes desarrollaron acá. Alcanzo a apreciar varias cosas. Lo primero es que, permítame, yo aquí les muestro algo. Si ustedes revisan su hoja de cálculo, la que me pasaron, este número que está aquí, de hecho es un número, no sé si me lo pueden decir, díganmelo, el que le aparece en su hoja de cálculo. Es 1.5 por 10 a la menos 6. Bien. ¿Qué otro número ven diferente de los que están acá? Pues yo moví eso, pero quería simplemente como confirmar. O todo está bien. O sea, bien en el sentido de lo que me mandaron. Así está. Bien. Repito, esto no va a ser tema de esta conversación. Bien. Fíjense qué pasa con lo que estoy entendiendo. Primeramente, la porosidad es un factor adimensional. Por adimensional quiere decir de que no está en unidades de longitud. ¿Qué es la porosidad? En esta parte de flujo sobre lechos fijos, la porosidad se refiere a esa relación matemática que hay entre el volumen de las partículas con respecto al volumen que ellas están ocupando en todo el lecho. Cuando digo volumen de las partículas me refiero a que, bueno, si yo tengo arena, ustedes entenderán que cuando yo paso agua por la arena, la arena pasa, o sea, la arena se queda quieta y el agua pasa. Pero si yo meto esa arena en una cajita, no todo el volumen, ojo, no todo el volumen que la arena está ocupando en esa cajita corresponde necesariamente al volumen de esa caja. Porque los vértices que tiene cada, digamos que, punto de contacto que tiene esa esfera, suponiendo que la arena es esférica, con respecto a otra, produce cavidades. Esas cavidades generan precisamente la oportunidad para que el agua llegue canalizada por esas regiones y pase de un punto A a un punto B sin problema, un lecho poroso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de poros, o sí, como lo decía acá, esta fracción que vemos aquí, de esta, aquí con porosidad, me refiero a ese grado de cantidad de vacío que hay en ese lecho
para que el agua pueda fluir de forma irregular, pues a lo largo de esos canales que se forman en laberinto dentro de ese patrón y salgan de un punto que pues yo quiero llevarlo hacia allá. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que ese factor de porosidad depende de muchos otros factores. De hecho, hoy les voy a proponer una manera de sacarlo. Existen dos maneras. Entonces, ese sería como que el objetivo de hoy, sacar eso. Y el otro sería conocer este diámetro de partícula. Porque lo demás es información que puedo confiar de que ustedes ya la tienen calculada. Por lo menos sé que aquí tienen el cálculo de la velocidad, que es este. El de la densidad la asumieron a 25. Sugiero que revisen ese dato de la densidad. No estoy seguro si a 25 grados el agua tenga densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Creo que es un poquito menos. Entonces, pero de todas maneras, para lo que quiero enseñarles hoy, eso lo pueden hacer luego. Y bueno, simplemente sería usar eso y calcular plenamente el procedimiento. Entonces, miren qué pasa. Voy a usar esta parte de acá. Resulta que para calcular esa condición que tienen aquí de porosidad, les dije que vamos a calcular esto como si fuese una esfera, o sea, si fuesen partículas esféricas perfectas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, yo aquí tengo un programa de visualización. ¿Sí alcanzan a ver la bolita? Aquí. Sí. Bien, imaginen que esta es una de las tantas esferas que van a colocar dentro del lecho fijo. Cuando hablo de esfera, repito nuevamente, no es que todas las partículas sí o sí, con el cálculo que vamos a hacer, tienen que ser esféricas. Para eso existe el factor de esfericidad, que según la forma regular que tenga el volumen de ese mismo cuerpo, pues así se va a afectar ese dato, ¿no? Pero es como la forma más fácil de comprender el concepto, lo que quiero decirles. Entonces, si yo tengo una esfera, como la que tengo acá, esa esfera tiene un volumen. El volumen de una esfera, dependiendo de cómo ella venga expresada, si la esfera está en función del radio o de su diámetro, los volúmenes, la ecuación matemática cambia. Si es en función del radio, es 4/3 de pi por r a la 3. Si es en función del diámetro, solamente es multiplicar pi por el diámetro a la 3 entre 6. Pero finalmente da el mismo resultado, ¿ya? Solamente que, bueno, el diámetro son 2 veces el radio y eso hace que la ecuación cambie, ya sea para diámetro o radio. ¿Vale? Entonces, ese volumen que ocupa esa esfera, vamos a intentar llenarlo en un elemento que tiene forma de un paralelepípedo. ¿Saben qué es un paralelepípedo? ¿Sí? ¿No? ¿No responde? Un paralelepípedo, bueno, si yo les muestro aquí gráficamente qué sería básicamente esto. Un momentico, se los pongo más bonito. Bien. Esta es como la forma de un canal, ¿sí o no? El paralelepípedo es la generatriz de ese señor, como un bloque. ¿Están conmigo ahí? Una sección rectangular que tiene una profundidad y ninguno de sus aristas son iguales con respecto a otro. Eso es un paralelepípedo. ¿Estamos todos ahí? Imagina que tú vas a llenar, si esta es la porción del canal de su banco, que se va a llenar del lecho, o sea, aquí vas a verter sobre esta parte de aquí. Más, voy aquí a tratar de ser un poquito más... Entonces supón tú que llenas esto y aquí colocas una mallita para que el agua fluya. O no sé, le colocas una tablita más grande, no sé. El caso es que tú vas llenando esto con el material filtrante y él queda a ras con esa superficie. Si tú llenas el material filtrante, o con el material filtrante llenas esta cavidad que vemos aquí, digamos que no todo ese volumen interno lo va a ocupar perfectamente ese material filtrante o esas partículas. Porque como le dije ahorita, por la naturaleza misma que tiene una esfera, ya te voy a mostrar el caso. Esto, un momentico. Esto que está aquí, no sé si me alcanzan a ver. Sí, sí, sí. Bueno, esto que ven aquí es precisamente a donde quiero llegar. Las esferas cuando están ocupando un volumen, digamos que en este caso es cúbico todo, miren que hay unas cavidades en el interior de esas microcubos que generan el vacío total que tendría ese lecho. ¿Hasta ahí me entienden? Sí. Entonces,
habría que sacar una relación matemática entre este volumen y el volumen que tiene este pequeño cubo, y luego ese pequeño cubo relacionarlo al cubo grande o al paralelepípedo grande para saber cuánto es la fracción de vacío que hay en esta forma organizada, ¿no? Porque en realidad en la práctica, pues las bolitas o las esferas no van a caer perfectamente sobre las posiciones específicas que tiene un cubo. No, ellas caen de una forma en que puedan sentirse equilibradas. Y probablemente el factor de vacío o esa porosidad que va a tener el lecho va a ser menor. Pero digamos que vamos a calcular la condición más crítica, que es que todas las esferas estén organizadas y eso garantice un máximo vacío. Y por tanto va a producir una máxima condición de, o por lo menos una condición umbral de caída de presión. ¿Ok? Entonces, en ese caso vamos a crear o a recrear el efecto que quería mostrarles acá con SolidWorks. Esfera pieza 3. Bien, este lo voy a quitar, ya esto no lo necesitaré. Bueno, aquí tengo una esfera dentro de un cubo. Supón tú que la esfera tenga un diámetro de, y pues el cubo, si cabe aquí dentro de esta esfera, debe tener una arista D. De aquí a acá tiene que haber la misma distancia en el centro de la esfera. ¿Sí estamos claros ahí? Sí, estamos claros. De aquí a aquí el diámetro tiene que ser igual a esta parte de acá abajo. Y también pues en esta arista vertical, ¿no? De aquí a acá tiene que haber lo mismo de aquí a acá. Pero todas estas porciones son vacíos que tiene ese cubo. Entonces ese vacío es el que vamos a tratar de definir a continuación. Entonces yo voy a darle aquí control 7, darle aquí un, como si, o sea, bien. Si suponemos que en este caso, bien habíamos dicho que de aquí a acá hay una distancia D, al igual que de aquí a acá. Y bueno, esto tiene una altura de aquí a aquí, una altura D, dado que tiene que ser negro. De aquí a acá hay D. Y bueno, aquí también tengo D, y al igual de acá. Eso es lo que estaba diciendo con palabras. Si yo quisiera calcular el volumen de este cubo, yo hago, bueno, el volumen de un cubo está en función de la arista, que siempre es igual en un cubo. Lado por lado por lado es lo mismo que decir, como es el mismo valor de base de a la 3. ¿Me entienden eso ahí? Sí, Muy bien. sí. Y para la esfera, esta que está por aquí adentro, el volumen de la esfera en función del, en este caso, el diámetro sería pi sextos de ese diámetro a la 3. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber cuánto vacío hay en ese cubo que está ocupando en el centro de la esfera, por volumen, ¿no? Yo al volumen de todo el cubo le quito el volumen de la esfera y me queda el que no hay nada. Estamos ahí. O por lo menos el que no está ocupando la esfera. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Entonces, para calcular ese volumen de vacío, o sí, ese volumen de vacío, tendríamos por un lado ese volumen vacío, que es el que ocuparía el fluido cuando pasa por el lecho, o por esa unidad, o esa celda unitaria, por llamarlo de alguna manera, será quitar el volumen del cubo, el volumen de la esfera. Entonces, eso básicamente es, pues ya aquí esto es matemática, vacío, d a la 3 menos pi sextos del d a la 3. Si saco factor común, quedaría que ese volumen del vacío sería igual a, bueno, 1 menos pi sexto de d a la 3. Entre más grande sea el diámetro, más vacío va a haber.
Eso es lo que quiere decir ese concepto, ¿no? Para esa arista que vamos a mantener en contacto. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Bueno, lo otro importante a tener en cuenta es que numéricamente este número que se está restando siempre va a ser menor que 1 porque pi es un número menor que el número 6. Y como está en una división donde se encuentra en la parte del numerador, significa que ese resultado sí o sí va a ser menor que 1. Y pues tengo un 1 en esta parte, siempre te va a dar menor que 1 porque le vas a quitar la unidad precisamente a este componente. No sé si me entienden lo que quiero decirles ahí. Es más, quisiera invitarlas a que lo desarrollaran. ¿Cuánto les da 1 menos pi sexto? Punto 48. Y bueno, si vemos que D3, de a la 3 más bien, es el volumen del cubo, yo aquí puedo poner volumen del cubo. Esta conclusión es potente, ¿no? Dice que el 48% del volumen de un cubo va a ser vacío toda vez que tú en ese cubo coloques una esfera de diámetro D que equivale a las aristas mismas de ese cubo. ¿Están conmigo ahí? ¿Podría repetir, por favor? El 48% del volumen de un cubo pertenece a vacío de ese cubo, toda vez que en ese cubo se introduzca una esfera que tenga un diámetro D y que ese diámetro D sea igual a las aristas D de ese cubo. ¿Ahora sí? Perfecto. Esta propiedad que estoy mencionando es intensiva. Quiere decir que no depende de la cantidad de partículas que tenga en ese cubo. Porque básicamente está en 1-1 la relación para cubo y para esfera. Lo más seguro es que si de pronto tenemos el caso donde por lo menos vemos este empaquetamiento, varias esferas ocupando una unidad elemental para formar un cubo más grande, pues si para esta pequeña, que es un cubo, se obtiene el 48%, para todo este cubo se esperaría que también sea del 48%. ¿Hasta ahí me entienden? Sí. Entonces, eso mismo parece ser que va a resultar en el caso del cálculo de la porosidad. Voy a tratar de, solamente para mostrarles, voy a demostrárselo acá. Creo que puedo hacerlo. Bien, entonces significa que pues el fluido que va a atravesar esta corriente se va a meter es por estas cavidades y va a salir a la otra parte. Si por ejemplo viene por abajo, aquí el caudal, se espera que salga por esta parte, por esta área transversal por acá. Ese caudal. Ahora, que salga mucho o poco depende precisamente de la caída de presión. Entre más grande sea esa restricción mecánica, más difícil va a ser que el fluido pase de un punto hacia otro, ¿no? Pero si tiene la fuerza motriz, lo va a pasar sin problema. Precisamente ese es nuestro objetivo, mirar cuánto es ese requerimiento energético para poder sumárselo a la bomba y que la bomba sea capaz de vencer ese efecto. Entonces, si yo quisiera conocer, por ejemplo, no sé cómo decírselo, como la cantidad de cubos de este, vamos a suponer que son los mismos cubos. Supongo que esto es D, y aquí tienes D también. Te voy a hacer una pregunta. Espérate un segundito y acomodo esto mejor. Para una forma cualesquiera, ¿cómo puedo yo definir la cantidad de cubos que caben en ese cubo grande? ¿Cómo sería? Una longitud L ¿Cómo es la pregunta? y vamos a poner una base B. Ya va. Y acá coloco una longitud A.
La pregunta es, si yo tengo una forma paralelepípeda que mida L por B por A y tengo un elemento de un cubo más pequeño que cabe ahí y caben muchos más, D por D por D, ¿cómo calculo yo cuántos cubos hay dentro de ese grande? ¿Cómo podría calcular eso? ¿Cuántos cubos de diámetro D, perdón, de distancia D por D, caben en ese cubo gigante de A por B por L? Se saca el volumen del gigante ¿Sí? y saca el volumen o sea, de cada cubo individual y dividido. Excelente. Muy bien, excelente. Exactamente. Para sacar ese dato sería número de cubos. Pues nada, simplemente el volumen del gigante, del paralelepípedo o de la cavidad que estoy interesado en llenar de ese cubo pequeño y lo divido entre el volumen de ese pequeño cubo. Sí, pues aquí reemplazo numéricamente lo que quise decir ahí con palabras, pues aquí sería A por B por L, base por altura por ancho, dividido por el de a la 3. ¿Estamos ahí? Muy bien. Resulta que en cada cubo de esos chiquititos cabe una esfera de tamaño cuánto, de diámetro D, ¿no? Son las que están aquí en cada cubo. Esto suponiendo que hay un orden perfecto, repito, cero entropía, cero desorden, cero caos. O sea, ellas caen uno, pero repito, en la práctica eso no se puede obtener así como así. Simplemente es como que no podemos ver, no podemos acercarnos a un laboratorio en este momento y cómo podemos estimar ese dato. ¿Ok? Entonces, precisamente como en cada cubo chiquitito cabe una esfera de tamaño D y ese número de cubos finalmente me permite a mí entender de que la cantidad de cubos por cada cubo va a haber una esfera, o sea que el número de cubos es el mismo número de esferas, ¿cierto? O número de partículas. ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, yo puedo decir eso por acá. La cantidad de cubos que tenga disponible para llenar ese gran cubo gigante, ese paralelepípedo, va a ser exactamente igual a la cantidad de esferas o partículas disponibles, porque básicamente en cada cubo cabe nada más una sola esfera. De hecho, el concepto entonces que vendría ahí a determinar es que, bueno, si yo tengo el número de esferas y las multiplico por el volumen de cada esferita, me da a mí el volumen que todas las esferas ocupan, ¿cierto? ¿Hola? Sí. Y si yo divido eso entre el volumen grande, que es donde tengo que llenar eso, a mí me daría ese resultado, evidentemente la porosidad, el vacío, que no alcanzan a llenar las esferas y que por ahí se va a meter el agua. Entonces, ese concepto de porosidad, formalmente hablando, se define así. Es como un epsilon muy similar a la que se utiliza en resistencia de materiales, pero significa en fluidos otra cosa. Y de hecho se parece mucho el concepto. ¿Qué significa? El BL representa el volumen del lecho, o sea, el volumen que digamos que en este caso va a representar el paralelepípedo o la cavidad. Mientras que este B sub R, así se define formalmente, ¿no? Ese B sub R, vamos a escribirlo aquí arribita, es el volumen real ocupado por las partículas. Listo. La fórmula anterior yo la puedo incluso simplificar más, porque si ese epsilon representa a BL menos BR sobre BL, perdón, yo aquí puedo decir que BL sobre BL menos BR sobre BL es lo mismo, un término homogéneo. Pero esto aquí, BL entre BL da 1. Entonces queda 1 menos BR sobre BL. Habíamos dicho ahorita que el BR
representa la cantidad de volumen que ocupan todas las partículas juntas, mientras que el BL representa el volumen que hay en el lecho, el volumen que digamos que tengo en esa cavidad, que en este caso para ustedes sería la porción del canal que vamos a llenar del lecho filtrante que vayamos a escoger. Entonces, pues yo aquí puedo usar matemática, en ese caso particular. Si BR es el producto del número de esferas multiplicado por el volumen que tiene solamente una esfera, volumen que ocupa todo ese material poroso, y esto lo dividiría, en este caso particular, entre el volumen que tiene la cavidad. Esa sería la fórmula general, pero incluso puedo ser, porque como ya calculo ahorita el volumen de la esfera, yo puedo ser más preciso con esa estimación. Entonces, digamos que pues ese número de esferas sería lado por alto por ancho sobre el volumen que ocupa una esfera a la 3. ¿Se acuerdan, pelá? Sí, claro. Y el volumen de una esfera en función del diámetro sería pi sextos del diámetro a la 3. Eso lo dividiría entre pues el volumen de toda la cavidad, que no es más que L por A por B. Aquí se simplifican varias cosas. Por ejemplo, aquí yo estoy seguro que este D3 con este D3 se cancela. Quiere decir que esa porosidad no depende del diámetro de la partícula necesariamente para toda la cavidad. Y también puedo incluso simplificar esta L con esta L, esta A con esta A y esta B con esta B. Para resultarme en ese caso que esa porosidad total va a ser 1 menos pi sexto. Y ahorita ustedes hicieron el cálculo y les dio 0.40 y qué? 0.48. 2. Bien, ese es el resultado de la porosidad que ocuparía un cuerpo esférico, perfectamente esférico, sobre una cavidad paralelepípeda. Te voy a hacer una pregunta. Habiendo hecho ese cálculo, ustedes tenían un número acá. Yo estoy viendo la pantalla un poco pixelada. ¿Será que podría volver a compartir? No, es más bien a cerrar acá y me avisan. Ahí mejoró. Sí, total. Listo, lo que hice fue quitarle mi video. Oye, retomando, quiero preguntarles de dónde sacaron este número. Lo que pasa es que esa E no la estamos tomando como porosidad, sino como rugosidad. Ok, Entonces, pues esto lo consultamos la rugosidad de una esfera de cristal. eh, Estaba entre 0 y, si no estoy mal, 0.15. Y tomamos ese valor, ya, pero no lo habíamos tomado como porosidad, sino como rugosidad. muy bien. Bueno, entonces queda claro que ese número no va ahí, ¿cierto? Sí, ya tendríamos que cambiar ahí ese número. Entonces sería, Sería 0.48. exacto, 1 menos pi, Dice. pi sexto. Esto lo voy a cambiar a notación general para que se vea un poco más claro el cálculo. Sí, Listo, hasta ahí están conmigo. así es. Sí. Otra cosa, diámetro de partícula. Depende mucho del tipo de partícula que se vaya a emplear. En este caso, analizándola de forma esférica y asumiendo que el cálculo se va a hacer bajo este modelo teórico. Porque esto se puede calcular de una forma más práctica, ¿no? Uno va a un laboratorio, por ejemplo,
no tiene el material filtrante o el lecho poroso, primero coge un beakercito y lo llena con un volumen de agua. Eso te da una medida. Luego lo llenas con el material filtrante y el material filtrante desplaza un poco de esa agua. Este nuevo nivel restado al anterior te da el volumen de esa cantidad que metiste. ¿Estamos ahí? Ok. Luego aplicas esta fórmula de aquí. Este sería este número que se desplazó. Este sería solamente este número. El volumen del lecho sería la suma de los dos. Y aplicas esta fórmula y te da la porosidad. Ya, eso es todo. ¿Me entendieron ahí? Sí, o sea, este vapor sería como más exacto. Sí, sería de hecho pero como no se puede hacer eso ahora mismo, entonces toca utilizar un poquito la geometría y la idealización. Porque hay que entender de que este factor de porosidad va a ser el más grande que te va a dar usando este modelo, este de aquí. Porque en la práctica, como va a haber un poquito más de desorden, es más probable de que las partículas, incluso porque el diámetro de las mismas no es que sea necesariamente igual, van a poder compactarse más. Si les pegas, esa misma carga del agua las va a presionar un poquito más, va a desplazar más vacío y puede quedar más ajustadito, más compacto. ¿Sí me entienden? Por tanto, la porosidad es menor. Eso en el punto de vista ya usando ese modelo. Pero, ¿qué pasa? Que hacer eso de pronto desde el punto de vista teórico requeriríamos usar un poquito ya de estadística y probabilidad. El azar y todo eso, las probabilidades de que esas partículas ocupen un cierto espacio y usar esos modelos para poder determinar este cálculo. ¿Hasta ahí me entienden? Sí. Bien. Esos temas son, no, les invito a que revisen algo que se llama modelos estocásticos y modelos determinísticos. Ahí le hablan un poquito de lo que acabo de decir. No tiene nada que ver con el tema así como de porosidad, pero sí como cuándo usarlos y cuándo no. Esos modelos. Que aplican a toda la ingeniería en realidad. Bien. Entonces, pregunto, ustedes me entregaron en esta fórmula un diámetro de partícula. ¿De dónde lo tuvieron? Consultamos el diámetro de las partículas de las esferas de cristal. Nos decía que el tamaño estándar era de 16 milímetros, Ya, pero que había unas más grandes de 25, pero nosotros trabajamos con el estándar. ya. Muy bien. Entonces, en ese caso, pues preguntarles el área, el caudal, la viscosidad. Les pido que revisen esos datos solamente nuevamente para estar seguras. Y veo que ustedes hicieron el cálculo y este número les dio este resultado. Sin embargo, esta fórmula, por lo que aprecié, está basada en esta parte de aquí. En esta, en esta- Eso sí, eso es. Bien. Bueno, aquí hay un detalle y es que esta G no la tienen. Ustedes tienen gravedad. ¿Por qué le igualaron con G? En la bibliografía que encontramos nos decía que la G era igual a la densidad y la U a velocidad. Ok. Bueno, bueno, yo te recomiendo de pronto que revisen esta de acá. Esta de acá sale incluso en el manual del ingeniero químico de Perry, de la editorial McGraw-Hill. Y pues yo la he usado. Y fíjate que aquí no utilizamos el término gravedad. De hecho, tiene las unidades más consistentes porque precisamente da el resultado en newton metro cuadrado en unidades de presión. Como estoy sacando una Pero calle. ¿Sí? la G que tenemos ahí no es la gravedad, es la Densidad. densidad. Sí. Ok, quise decir densidad. Cuando uno utiliza la G, por lo general, por lo menos yo vi por acá un estudio. Creo que está por aquí. Este creo que es. No, este es por densidad. Profe, pero igual en la corporación que estábamos mostrando anteriormente no está la densidad también. Sí, pero no es. Porque igual nosotros usamos la densidad. Sí, lo que pasa es que la densidad en ese cálculo, bueno, te lo voy a mostrar acá, de todas maneras. Está, se usa densidad,
Pero en ingeniería química, por lo menos, esa G no significa densidad, significa flujo másico por unidad de masa, por unidad de área, perdón, es un flux. Entonces, eso es lo que me tenía como intrigado. A pesar de... Ahí el factor de felicidad, Ujú. ese factor, usted lo dijo que estaba determinado. Sí, el factor de felicidad para una esfera es 1. Dependiendo ya del material particulado que se implemente distinto al volumen de una esfera, quien te provee ese material te da una ficha técnica. Y en esa ficha técnica, por lo general, aparte de la dureza, los diámetros, el tamizaje, te tiene que dar ese factor. Entonces, esa porosidad del lecho, ya habiendo dilucidado cómo se obtiene, y también la parte que tiene que ver con la densidad, que no es como flux, sino densidad, ya podemos utilizar en ese caso pues la formulación. Yo lo que hice fue copiar y pegar su fórmula por este lado y dejé los mismos datos. Pues a mí me da es el mismo resultado, solamente que obvié la parte numérica que tiene que ver con esta G que tienen ustedes aquí inmiscuida y la L, ¿no? Bueno, yo esperaría que dé algo similar si hago esto. 278 por 10 a la 5. Aquí también está 278 por 10 a la 5 si lo coloco en notación científica. Claro que aquí le coloqué varias cifras significativas. Aquí, ahí está. ¿Sí lo ven? El mismo número que ustedes tienen. Sí. Entonces, este número está en pascales, no está en metros, primeramente. Lo otro es que ese valor de pascales, yo creo que sería prudente para todos los que van a ver este video que nosotros hagamos el ejercicio numérico de forma tal de que nos dé lo mismo, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme aquí a la formulación de Ergun, voy a darle un, así como ustedes hicieron, poner aquí. La voy a recortar y voy a hacer el cálculo para que todos vean cómo se hace. Pero básicamente el resultado, así como está bien. Solamente que hay que aclarar pues físicamente qué cosas van y qué no van, ¿ok? Voy a hacer por aquí. Caída de presión. Entonces el primer término de ese dato sería 150 por, primeramente, resto a 1 le quito la porosidad media del lecho, de hecho es muy ideal, lo elevo al cuadrado, ¿no? Y todo esto lo divido entre esa misma porosidad, pero elevada a la tercera potencia. Este resultado lo voy a multiplicar por, según lo que dice esta fórmula, por la viscosidad, que es el número que veo ahí, por la velocidad, ¿ok? Y todo esto estaría dividido entre el diámetro de la partícula, pero elevado a la 2. Entonces luego simplemente hago aquí un paréntesis para esta expresión y uno más general para referirme solamente a este asunto de acá. Y cierro estos dos de acá. Luego sumo y a esto lo afecto por esta parte de aquí. Dice que hay un 1.75 por, en una parte, en un pedazo sería 1 menos la porosidad media del lecho, dividida entre precisamente la misma porosidad media del lecho, pero elevado a la 3. Bien, todo esto multiplicado por la densidad y a su vez la velocidad, que es la única que está al cuadrado según lo que veo en esa expresión, dividido todo esto entre el diámetro de la partícula. Al darle a aceptar, me da este resultado. Este resultado hay que afectarlo, si no estoy mal, por la longitud. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí me faltaba un paréntesis y ahora sí coinciden con el resultado tanto de ustedes como el que había hecho por fuera de cámaras. Pon un paréntesis ahí. Pero esta es la expresión. Bueno, ahora lo que hay que hacer es pasar esto a unidades un poquito más lógicas, porque, o sea, esa unidad está lógica, pero la unidad de Pascal tiene un detalle, y es que se utiliza solamente para medir presiones bajas. Por lo menos la que tú encuentras en un, no sé, cuando tienes un ducto de aire acondicionado, son presiones de gases extremadamente bajas para climatización de aire.
Pero en el caso de un fluido, hablar de pascales, bueno, fluidos como el agua o fluidos incompresibles, hablar de pascales es un poquito exagerado porque la naturaleza misma de esa unidad, que es tan pequeña, hace que los números sean grandes, como lo es en este ejemplo. Entonces es más fácil de pronto verlo en kilopascales. Si lo ves en kilopascales, simplemente es tomar la anterior numeración y dividirla entre 1000, ¿no? Y a 278. Para darte una idea, la presión atmosférica es 101.325 kilopascales. Entonces, esta es el doble de ese dato, o aproximadamente el doble, un poquito más. Entonces ya no es tan descabellada. Pero si de pronto la vemos en una unidad más industrial, como pues pueden ser las unidades convencionales del PSI, aquí podemos hacer incluso una simplificación mucho más del problema. Porque este número que está aquí se multiplicaría por 14.65 dividido entre 101.325. Ese es el factor de conversión entre kilopascal a PSI, ¿no? Sí, ese número PSI. 101.325 y pues da un número de 40 PSI. Número muy pequeño. Convencional, esa presión la podemos ver típicamente en un acueducto. En el caso particular de sistemas de distribución de agua potable, esa presión es baja, es relativamente fácil de conseguir y por tanto es una presión lógica, ¿ok? Para lo que queremos hacer nosotros acá. ¿Estamos ahí? Muy bien. Ahora, con eso terminaríamos el cálculo de la caída de presión. Y bueno, antes que nada, tener en cuenta lo siguiente. Este número que está aquí está por unidad de metro. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que afectarlo por nuestra longitud, 0.30, ¿no? Entonces esa caída de presión que realmente tendría el lecho, que tiene 30 centímetros, según lo que ustedes me dieron ahí, es de 12.07 PSI, incluso mucho más pequeña de la que habíamos definido ahorita. Muy lógica, fácil de encontrar en una red de tubería. Una caída de presión de esa característica. ¿Hasta ahí están conmigo? Sí. Bien. Esta página está resumida, eso está en español. Estaba buscando como una fórmula o una parte en español que fuese fácil de entender para ustedes en el tema de hoy. ¿Ya? Por eso recogí esa y sé que esa es. ¿Estamos ahí? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Ok, entonces, bueno, programen con la ingeniera Lady una reunión en el poco tiempo que sé que pueda darle, porque sé que es una mujer bastante ocupada, y aprovechen al máximo cualquier fuente de conocimiento que ella les puede dar, porque estoy seguro que quedan en buenas manos con ella. Listo, profe, muchas gracias por su tiempo. Es un gusto siempre. Para enviarme las tareas. Listo, muy amables. No olvides suscribirte y darle like. Chao. Chao.